orden público de lo que hemos estado hablando, pues implica, y lo que has señalado tú, de alguna manera, si valorar el orden público obliga a entrar en el fondo. Y precisamente, pues una de las características que tiene la acción de anulación es que no se puede entrar en el fondo. Entonces, orden público, delimitación, entrar en el fondo, pero antes, señalar un dato, ¿no? Que es, ¿por qué son tan largas? No las tuyas, que son muy buenas, y decir, no es por nada, ¿no? ¿Por qué meter, diríamos, el primer considerando, meter 2 o 3 folios sobre un resumen de la doctrina del Tribunal Constitucional? Cuando se habla de la motivación, meter toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal, que eso llena páginas, pero esas páginas, digamos, se van tachando. Es decir, que, diríamos, lógicamente hoy, de los laudos, pues solo saqué 3 párrafos, o además, diríamos, era, digamos, cosa que no tenía. Entonces, vinculado con esto, y que entra, porque claro, entras en el fondo, la motivación, si ha habido indefensión, entonces entra, y no es que dijo, y entonces se aprovecha para entrar en el fondo y decir lo que dijo el señor árbitro, no sé por qué llaman el señor árbitro, además con mayúscula, no sé por qué, pero la cuestión es, ¿no se deberían hacer las sentencias más cortas? Es decir, que ya nos conocemos estos argumentos, y entonces las sentencias francesas de anulación tienen 2 folios, 3 folios. El Consejo Constitucional francés son 3 párrafos. Claro, y entonces con 3 párrafos se soluciona. Entonces ya conocemos todo esto, entonces ¿por qué repetirlo? El voto disidente del Tribunal Superior de Justicia es el mismo. Es decir, que es el mismo. Es decir, que puede cambiar un párrafo y 40 veces. Claro, es que son 60, es que ha hecho 60 folios. Claro, es meter el de siempre. A veces se quita un poco, pero siempre es el mismo. Entonces, bueno, esta es la pregunta. ¿Por qué tan largas las decisiones? ¿Hay una competición, acaso, entre magistrados para hacer estas decisiones tan sumamente largas que nos cuesta mucho trabajo? Sí, es justo preguntarle a Miguel dónde sale la longitud de las sentencias de otro tribunal, porque... No, lo que estoy diciendo le pregunto, es una opinión de que si son largas, a veces son muy largas. Oye, si me permites, en la línea, antes de que contestes, hay una, no sé si conocéis, hay una circular del Tribunal Supremo de la Fiscalía de los años 30, creo de la República, que decía cómo tienen que ser las sentencias, que no hubiera puntos y apartes. Todo a piloto, no. O sea, mientras menos se entere el justiciable, oye, no existe, o sea, yo sí lo sé, o sea, ¿tú lo conocías eso? Todo párrafo empezaba por un gerundio. Sí, considerando qué tal. Entonces, claro, el pobre ciudadano llegaba y dice, bueno, al final, bueno, sí, pero todo esto, porque no había manera de poder un poco meter en el Bueno, puedo un minuto recoger algunas cosillas que se han dicho, porque primero quiero tranquilizar, es decir, yo tengo muy claro que el control judicial por la vía del artículo 41 es un control externo, que no puede utilizar la exigencia de motivación ni la noción de orden público para reexaminar el fondo del asunto. Esto me parece que es un consenso generalizado. ¿Cuál es el problema? Que hasta eso lo decían las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero luego entraban, es decir, que queda un poco vago. De ahí probablemente la necesidad de acudir al Constitucional para que exagerase, esta es mi impresión, exagerase lo que probablemente no hacía falta exagerar. Es decir, es claro que no se puede anular un laudo porque me parezca, analizando su motivación, que interpreta mal un artículo, aunque sea una norma imperativa fundamental, importante. Eso no es un motivo de nulidad del laudo. Pero el arbitraje es previo al Estado, pero el efecto de cosa juzgada no. Necesita un Estado. Es que un laudo como vinculante a las partes, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un laudo que vale lo mismo que una sentencia firme del Tribunal Supremo. El laudo de cualquier árbitro tiene el mismo valor que una sentencia firme del Tribunal Supremo. Y esto requiere dar una talla. Claro que con arreglo a la ley de arbitraje la da, por los principios de contradicción, garantía, independencia, no indefensión. El problema es que algún día se diga, como el procedimiento arbitral es de configuración legal, voy a irle quitando, y como el 24, porque si no, ¿cuál sería, qué podría impedir que el legislador regulase un procedimiento arbitral
que no diera la talla en cuanto a esas garantías fundamentales de un procedimiento como para que pueda llamarse proceso, contradicción, igualdad y no indefensión. ¿Cuál sería el fundamento constitucional para que el legislador no lo regulase así? Yo creo que está en el 24. Otra cosa es que el 24 también habla de cosas que no son aplicables al arbitraje. Principio de predeterminación del juez. Y en cuanto a la motivación, admito que hay dudas de si está en el núcleo del 24 o no. Yo me quedaría con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Me quedaría con eso. Dice literalmente, porque es lo que hacemos. Las posibilidades de control judicial sobre la motivación del laudo, por vía de acción de nulidad, son en cierto modo similares a las que el Tribunal reconoce, el Tribunal Constitucional reconoce cuando revisa en amparo las decisiones judiciales. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional revisa en amparo una sentencia, puede examinar la motivación, si hay o no una motivación mínima. Si es completamente irrazonable, se la carga. Pues igual. Luego hay un control de la motivación. Porque si no lo hubiera, se podrían conculcar derechos fundamentales, dado que no hay recurso de inconstitucionalidad contra un laudo arbitral. Bueno, ahí podríamos hablar de la cuestión. Bueno, entonces, y termino. Entonces, sin embargo, es fundamental lo que has dicho de extensión, motivación, orden público. Es que yo creo que ahí está la clave. Bueno, las sentencias cuanto más breves mejor, pero para hacer una sentencia breve hace falta mucho tiempo. Para hacerla muy extensa no hace falta tanto tiempo. Es cuestión de ir echando y luego medio colocando, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues sí, yo creo que hay que tender a la concisión, pero que eso requiere tiempo, ¿eh? Pero incluso respecto a este problema que estamos hablando, cuando tú tienes que dedicar tanta argumentación para demostrar que el laudo está insuficientemente motivado, malo. Que es lo que decían los votos particulares de Vieira a las sentencias cuyo ponente era Santos Vijantes. Es decir, la falta de motivación o la vulneración del orden público tiene que ser patente, o como decía el profesor Fernández Campos, a quien creo que conocen, el laudo, al leerlo, tiene que resultar repugnante. Es decir, tiene que herir el laudo para que realmente la motivación sea arbitraria. Os puedo poner algunos casos, no los voy a poner porque no hay tiempo, de laudos que hemos anulado por una motivación aberrante, que creo que no tendríais duda de que son laudos que deben anularse, ¿no? Por tanto, la cuestión no es tanto si la norma es constitucional para que sea orden público, es constitucional. Yo creo que el legislador puede definir el orden público. O sea, no es solo lo que es indisponible para el legislador. La noción de orden público ciñe la autonomía de la voluntad. La clave está en que la vulneración sea patente. No tanto qué calidad de norma, obviamente tiene que ser imperativa, pero que la vulneración sea flagrante, que no se puede interpretar así esta norma imperativa. No, si es eso, te aguantas, juez. Aunque a ti no te guste, te aguantas. Ahora, si ha hecho así con la norma imperativa, si el laudo hace así, ahí hay vulneración del orden público, si la norma es imperativa. Pero eso tiene que verse a la primera. Siempre se de derecho. Sí, pero bueno, hay un problema. El argumento es el de la motivación. Es asumible, si ahora te doy la palabra, es asumible para arbitraje interno. No lo es para el arbitraje internacional, porque el artículo 37.4 pues se metió ahí, pero se pudo haber quitado. Es decir, que no está aquí Alexis Borre, pero mucho se enfadó cuando se metió en Francia la motivación. No en todos los países, por ejemplo en Suecia, no se necesita que el laudo sea motivado. Es que eso tiene una justificación, si me permite. Sí, no, sí. Que es el arbitraje libre italiano. ¿Os acordáis del arbitraje libre italiano? Sí. O sea, que llegaban dos señores y le decían uno, oye, dítanos un laudo, y sin motivación de la Sí, pero bueno, el claro, problema eso no podía que ser. te viene un laudo extranjero sin motivación, y entonces, pues aquí, bueno,
está claro, es que para el arbitraje internacional, te doy la palabra que estabas... No, yo iba justamente a decir lo mismo que acabas de decir, con el añadido de que el convenio de Ginebra del 61 permite la no motivación, y al final adherimos todos a esa norma y nos regimos por esa norma, con lo cual esa configuración legal y meter eso dentro del 24, por eso creo que el Tribunal Constitucional ha estado muy acertado cuando ha dicho, oye, no se puede utilizar, o ya que utilizamos el 24, no lo utilicemos de la misma manera, porque a lo mejor yo soy una inconsciente, pero a mí me parece que la motivación de los laudos, si tenemos en cuenta precisamente el convenio de Ginebra, pues sería, no voy a decir prescindible, pero porque a mí me parece que lo que hay es que dotar al artículo 24 de la ley de arbitraje de imperatividad y dejarlo claro para que forme parte del orden público y por tanto tenga esa protección, porque no se trata de que ahora tengamos una instancia más, que tengamos un Tribunal Constitucional que venga a enmendarle la plana al Tribunal Superior de Justicia, que venga a enmendarle la plana al árbitro, porque al final se pierde la naturaleza propia del arbitraje, porque te tiras 10 o 15 años, como ha pasado con el laudo de Massad, para esto. Fijaos qué diferencia habría entre un convenio arbitral en el que antes de surgir la controversia, en condiciones generales se dice, nos sometemos a un laudo sin motivación, a estando ya, habiendo surgido la controversia y pudiendo por tanto cualquiera de las partes ir al juez, en ese momento deciden someterse a arbitraje. Y en ese momento las partes dicen, relevamos al árbitro de la obligación de motivar. Yo no tendría ningún inconveniente en eso. Ahora, una renuncia previa a que surja la controversia tendría razones de constitucionalidad. Sí, bueno, No puedes, a no ser que sea un laudo transnacional. Claro, es que Pero si no puedes, o sea, tú no puedes decir con la ley española, a no ser que digas un laudo homologado, que es como se llama, tú no puedes hacer eso. No, en la ley española está claro que no, pero en otros países, Pero estamos hablando de lo que el contexto sí, judicial Permite español. directamente uno de los párrafos del artículo 37 en el caso en El que... 4, sí. el párrafo cuarto, sí. De hecho, puedes hasta Sí, renunciar salvo a el caso casos a las de demandas de los nulidad. En todo caso estamos hablando del eje ferenda, Sí. que es lo que a No, mí ya, me importa, ya. si la ley ahora mismo está bien. Pero del eje ferenda, a mí me parecería un modelo muy bueno el que se pueda relevar al árbitro por común acuerdo de las Sí, bueno, y partes. también de la acción de anulación y todo eso, en fin, que también... Bueno, eso nos llevaría también a la distinción entre arbitraje interno, que no es el caso de aquí. Pero la presentadora nos había hecho una pregunta y luego tenemos a los oyentes.